Cora Pierce bajó la temperatura del aire acondicionado y se enderezó en la silla. La pantalla reflejaba sin piedad su rostro cansado. Tenía ojeras y una arruga entre las cejas que antes no tenía. 35 años no es una edad avanzada, pero el último año parecía haberle añadido 5 años más. Cora, el proyecto de la calle Yasenova hay que entregarlo para el miércoles, le recordó Talia, asomándose al despacho. El cliente ya ha preguntado 2 veces. Lo sé, respondió Cora, frotándose las sienes. Hoy me quedaré hasta tarde. La pequeña empresa de arquitectura Steel and Partners ocupaba la segunda planta de un antiguo edificio en el centro de Harlingen. Eran solo 6, 2 arquitectos, incluida Cora, un diseñador de interiores, un ingeniero constructor, un gerente de oficina y el propio Vincent Steele, el anciano fundador de la empresa, que solo aparecía en la oficina los martes y jueves, y pasaba el resto del tiempo en su rancho a las afueras de la ciudad. A Cora le encantaba su trabajo, crear espacios en los que la gente viviera, trabajara, amara, se peleara y se reconciliara, tenía algo casi divino. Se sentía responsable de cada línea, de cada rincón. Quizás por eso todo en su vida se estaba desmoronando. El teléfono vibró, indicando una llamada entrante de su padre. «Hola, papá», apretó el auricular contra su oreja con el hombro, sin dejar de trabajar en el dibujo. «¿Has comido?», preguntó Lawrence Pierce en lugar de saludarla. Cora sonrió. Su padre le hacía esa pregunta cada vez que llamaba, como si ella siguiera siendo una niña pequeña, y no una mujer adulta. «Un sándwich de pavo y una manzana», respondió. «¿Y tú?» «Hice patatas con romero. Y un filete. Sobró mucho, puedo traértelo». «Papá, no hace falta. Iba a pasar por allí de todos modos. Tengo que recoger mi libro de pesca, que te llevaste la última vez. Steve me ha invitado a pescar el sábado». Cora sabía que su padre solo buscaba una excusa para venir. Desde que su madre murió 3 años atrás, Lawrence Pierce se había volcado en cuidar de su hija, como si intentara compensar la falta de amor maternal. «Está bien, pero hoy me quedaré hasta tarde. Ripley tiene que estar en casa a las 6». Hubo una breve pausa. «¿Cómo está?». La voz de su padre se volvió un poco más fría. «Bien», respondió Cora automáticamente, notando que se había acostumbrado a mentir sobre su matrimonio. Su padre nunca había dicho directamente lo que pensaba de su elección, pero Cora sentía su actitud hacia su yerno. Lawrence Pierce era un hombre de la vieja escuela, profesor de historia, veterano que había pasado 2 años en la guerra, marido que había vivido en el mismo matrimonio durante casi 40 años. Ripley, con sus ambiciones y su aparente éxito, era un hombre de otro mundo. Quizás eso fue lo que atrajo a Cora en su momento. «Salúdalo de mi parte», dijo su padre sin mucho entusiasmo. «Estaré allí sobre las 7». Al terminar la conversación, Cora miró la foto que había sobre la mesa. Ella y Ripley en la playa de Galveston, ambos sonrientes, con el pelo revuelto por el viento. 3 años atrás, antes de la muerte de su madre. Parecía que había sido su último viaje verdaderamente feliz. ¿Cuándo empezó todo a cambiar? ¿Cuando Ripley empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo? ¿Cuando dejó de abrazarla por las mañanas? ¿Cuando empezó a irritarse por cualquier cosa? ¿O esos cambios se produjeron tan gradualmente que ella no se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde? Por la noche, mientras se preparaba para irse a casa, Cora se sorprendió a sí misma pensando que no tenía el menor deseo de volver. Quizás pasar por el centro comercial, o sentarse en una cafetería con un libro. Pero su padre la estaría esperando y no quería ponerlo nervioso. El trayecto de 30 minutos hasta su casa en las afueras de Harlingen transcurrió con la vieja lista de reproducción que Cora ponía cuando quería distraerse de los pensamientos inquietantes. Vio el coche de Ripley desde lejos, un Lexus negro aparcado en la entrada. Eso significaba que su marido ya estaba en casa. Normalmente, a esa hora todavía estaba en la oficina. Su casa no era lujosa. Era una vivienda normal de una planta con 3 dormitorios, salón, cocina y un pequeño patio trasero. Cora soñaba con diseñar y construir su propia casa algún día, pero por ahora vivían en una vivienda típica que habían comprado con una hipoteca 6 años atrás, poco después de casarse. Ripley estaba sentado en el sofá con el portátil en las rodillas, mirando con el ceño fruncido la pantalla. Apenas levantó la vista cuando ella entró.
Hola, dijo Cora quitándose los zapatos. Hoy llegas temprano. No he tenido más remedio, respondió él lacónicamente, sin dejar de escribir. Mañana tengo una audiencia importante y me estoy preparando. Ripley Wood trabajaba como abogado en Baxter, Freeman and Partners, un bufete de abogados de nivel medio especializado en derecho corporativo. Siempre había sido ambicioso y soñaba con convertirse en socio, pero en 8 años no había ascendido más allá de abogado senior. ¿Quieres té?, le ofreció Cora mientras se dirigía a la cocina. No, respondió él sin apartar la vista de la pantalla. ¿Cuándo cenamos? Cora se detuvo frente al frigorífico. No habían hablado de qué iba a preparar. Últimamente apenas hablaban de nada. Pensaba pedir comida tailandesa o pizza. Ripley frunció los labios. Otra vez comida rápida. Sabes que tengo que cuidar mi alimentación. Entonces puedo preparar una ensalada y hornear pollo, sugirió Cora, sintiendo cómo la tensión crecía en su interior. Como quieras, respondió él con indiferencia. Pero date prisa, que tengo mucho trabajo. Cora empezó a sacar los ingredientes de la nevera, intentando controlar el temblor de sus manos. ¿Cuándo se habían convertido en dos extraños viviendo bajo el mismo techo? Ripley siempre había sido reservado, pero antes esa reserva transmitía fuerza, y ahora solo transmitía frialdad e irritación. Mientras preparaba la cena, intentó recordar cuándo fue la última vez que Ripley la llamó Solcito, como en los primeros años de su relación. ¿Cuándo fue la última vez que hicieron el amor sin que fuera un ritual obligatorio del sábado, sino porque realmente se deseaban? ¿Cuándo fue la última vez que se rieron juntos? El teléfono de Ripley vibró sobre la mesita. Él estaba en el baño y Cora, al pasar con los platos, miró involuntariamente la pantalla. Lily y un corazón junto al nombre. Se veía parte del mensaje. No puedo esperar a mañana. Cora se quedó paralizada, sin dar crédito a lo que veían sus ojos. ¿Lily? ¿Quién era Lily? ¿Por qué tenía su nombre guardado con un corazón? Ripley nunca usaba emojis para sus contactos, ni siquiera para ella, su esposa. Al oír el ruido del agua en el baño, Cora dejó rápidamente los platos sobre la mesa y volvió a los fogones, fingiendo no haber visto nada. Su corazón latía tan fuerte que parecía que Ripley lo oiría cuando volviera a la habitación. Durante la cena, apenas hablaron. Ripley se quejó de uno de los socios de la empresa que, según él, estaba frenando deliberadamente su carrera profesional. Y Cora asintió sin entrar en detalles. Sus pensamientos estaban ocupados con ese mensaje. No puedo esperar a mañana. ¿Qué es lo que esta Lily no puede esperar? ¿Tienes un día importante mañana?, preguntó Cora como de pasada, mientras recogía los platos. Un martes cualquiera, se encogió de hombros Ripley. La vista del caso Brody a las 10, luego reuniones. ¿Con clientes? Y con clientes también. La miró con ligera sospecha. ¿Por qué? Por nada, solo preguntaba. Cora comenzó a cargar el lavavajillas, evitando su mirada. Por cierto, no me esperes para cenar, añadió Ripley, volviendo a su portátil. Tengo una reunión de negocios por la noche. Reunión de negocios. ¿Cuántas había habido en el último mes? ¿5? ¿7? Cora ya había perdido la cuenta. Llamaron a la puerta y ella fue a abrir, alegrándose de poder distraerse de sus pesados pensamientos. Hola, cariño. Lawrence Pierce estaba en la puerta con un recipiente de plástico en las manos. Tenía el pelo canoso cuidadosamente peinado y llevaba una camisa planchada metida por dentro de los pantalones. A sus 68 años seguía estando en forma y erguido, como corresponde a un ex militar. Hola, papá. Cora abrazó a su padre y sintió un nudo en la garganta. ¿Qué pasa?, preguntó Lawrence inmediatamente, mirándola a los ojos. Nada, intentó sonreír. Solo estoy cansada. Su padre frunció el ceño, pero no insistió. Entró en la casa, saludó con la cabeza a Ripley, que murmuró algo en respuesta sin apartar la vista del ordenador, y se dirigió a la cocina. Te traje la cena, dijo Lawrence, abriendo el recipiente. Pero veo que ya has comido. Lo dejaremos para mañana, dijo Cora, cogiendo el recipiente y guardándolo en la nevera. ¿Quieres café? Mientras preparaba el café, su padre se sentó a la mesa de la cocina y la observó con esa atención especial que ella conocía desde niña. Lawrence Pierce no era de los que hacían muchas preguntas, pero era difícil ocultarle algo con la mirada. ¿Cómo va tu proyecto?,
Preguntó cuando ella le puso la taza delante. Lo terminaré esta semana, respondió Cora, sentándose frente a él. ¿Y tú? ¿Cómo va tu libro sobre pesca? ¿Has encontrado el cebo que buscabas? Su padre empezó a hablar de la próxima salida de pesca con su viejo amigo Steve, con quien había servido en el ejército. Cora escuchaba distraídamente. Sus pensamientos volvían una y otra vez al mensaje del teléfono de Ripley. ¿Seguro que estás bien?, interrumpió Lawrence. Pareces triste. Todo va bien, papá. De verdad, mintió Cora, apretando la taza de café. Es solo que se acerca la fecha límite. Su padre asintió, pero ella vio que no le creía. Lawrence Pierce nunca la presionaba si ella no estaba lista para hablar. Eso era algo que les había enseñado su madre. Darse espacio mutuamente. Cuando él se disponía a marcharse, Cora lo acompañó hasta el coche. No dejes que el trabajo te absorba por completo, le dijo su padre, abrazándola para despedirse. Y ven a verme el fin de semana. Te haré tu pastel favorito de nueces pecanas. Por supuesto, prometió Cora, sintiéndose culpable por no poder contarle sus sospechas. Al volver a casa, encontró a Ripley en la misma postura, en el sofá con el portátil. Su teléfono estaba a su lado y Cora luchó contra la tentación de cogerlo mientras su marido no la veía. Tu padre sigue disfrutando con su papel de papá cariñoso, comentó Ripley, con una ligera burla. A tu edad. Solo se preocupa, defendió Cora a su padre. Ya es hora de que se dé cuenta de que hace tiempo que has crecido. Ripley cerró el portátil y se estiró. Me voy a duchar y a dormir. Mañana hay que madrugar. Cora se quedó sola en el salón. El teléfono de Ripley estaba allí mismo, en la mesita. Podía cogerlo, mirar los mensajes y descubrir la verdad. Pero, ¿qué precio tendría que pagar por saberlo? Esa noche tardó mucho en conciliar el sueño, escuchando la respiración tranquila de su marido a su lado. Ripley siempre se dormía fácilmente, como si tuviera la conciencia tranquila. ¿Y si era así? Quizás estaba haciendo una montaña de un grano de arena y esa Lily era solo una compañera de trabajo o una clienta. A la mañana siguiente, Ripley se marchó antes de lo habitual, sin desayunar. La besó en la mejilla, rápidamente, casi mecánicamente, y se fue. Cora lo vio subir al coche y sintió que tenía que hacer algo antes de que su matrimonio se convirtiera definitivamente en una farsa. En la oficina no podía concentrarse. Vincent le preguntó 2 veces si estaba bien. Italia le trajo un té de menta, colocando la taza en silencio junto al ordenador. Un pequeño gesto de apoyo de una compañera atenta. Durante la pausa para comer, Cora se decidió. Abrió las redes sociales y escribió en el buscador Lily Baxter Freeman, suponiendo que podría ser alguien del bufete de abogados de su marido. No encontró nada. Entonces probó simplemente con Lily Abogada Harlinen y lo encontró. Lillian Haywood, 28 años, secretaria jurídica en Baxter, Freeman y Socios. En la foto una mujer joven con el pelo largo y rubio y una amplia sonrisa. Guapa, mucho más guapa que Cora, con su aspecto siempre cansado y sus primeras arrugas. Quizás sea solo una coincidencia, se dijo a sí misma mientras cerraba la página. Pero una voz interior le susurraba que había encontrado a la Lily que buscaba. Cora pasó todo el día pensando en qué hacer a continuación. ¿Montar un escándalo? ¿Seguir a Ripley? ¿O fingir que no pasaba nada y esperar que todo se arreglara de alguna manera? Por la noche, cuando volvió a casa, Ripley, tal y como había prometido, no estaba. Reunión de negocios. Cora se sentó en silencio en la casa vacía, barajando opciones, y entonces su mirada se posó en el portátil de su marido. Siempre había sido cuidadoso con las contraseñas, pero últimamente se había vuelto tan seguro de su impunidad que a veces se olvidaba de bloquear el ordenador. Le temblaban las manos cuando abrió la tapa del portátil. La pantalla se encendió, mostrando el escritorio. Suerte. Ripley no había bloqueado el ordenador. Cora dudó. Era una invasión de la privacidad. ¿Pero acaso la infidelidad no era una gran traición? Abrió el correo electrónico y empezó a revisar los mensajes. No había nada sospechoso en la correspondencia laboral. Entonces revisó el historial del navegador. Y ahí estaba. La conversación por mensajería con Lillian Haywood. Habían quedado para verse esa noche en el Hotel Blue Lagoon, a las afueras de la ciudad. Habitación 208, a las 7. No llegues tarde, solo tenemos 2 horas, escribió Lillian.
Llegaré a tiempo. Te echo de menos, respondió Ripley. Cora cerró el portátil y se llevó las manos a la boca, tratando de contener los sollozos. Una cosa es sospechar, y otra muy distinta es saberlo con certeza. Su marido se estaba viendo con otra mujer en un hotel, y, a juzgar por la conversación, no era la primera vez. El teléfono sonó, haciéndola sobresaltarse. En la pantalla apareció el nombre de su padre. «Hola, papá». Su voz sonaba ronca. «¿Qué pasa?», preguntó Lawrence inmediatamente. «Nada», mintió Cora, pero las lágrimas ya le corrían por las mejillas. «Solo tengo un resfriado». «Ahora mismo voy», dijo su padre con determinación. «No, no hace falta», dijo Cora, presa del pánico. «Estoy bien, de verdad». Cora Ann Pierce. Su padre utilizó su nombre completo, como siempre hacía cuando hablaba en serio. «Te conozco desde que naciste. Algo ha pasado y no voy a quedarme al margen mientras tú lloras. Estaré allí en 20 minutos». Colgó el teléfono sin darle tiempo a responder. Cora se dejó caer en el sofá, sin saber si alegrarse o temer la próxima conversación con su padre. ¿Podría contarle la verdad? ¿Y qué haría él si se enteraba de la infidelidad de Ripley? Por otra parte, Lawrence Pierce no era de los que resolvían los problemas a puñetazos. Era un estratega, un hombre que primero pensaba y luego actuaba. Esa era precisamente la cualidad que siempre había intentado inculcarle a Cora. Mientras se secaba las lágrimas, decidió que quizá, ahora más que nunca, necesitaba el consejo de su padre. Sacó el teléfono y abrió la galería, guardando una captura de pantalla de la conversación que había encontrado en el portátil de Ripley. Una prueba de traición imposible de negar. Lawrence llegó incluso antes de lo prometido. Cora abrió la puerta y su padre la abrazó con fuerza. En sus brazos, se sintió como una niña pequeña a la que volverían a proteger de todos los males. «¿Me lo cuentas?», preguntó él pasando al salón. Cora le tendió en silencio el teléfono con la captura de pantalla de la conversación abierta. Lawrence leyó detenidamente los mensajes, y su rostro se volvió cada vez más impasible. Ella conocía esa expresión. Era la misma que tenía su padre cuando contenía la ira. «¿Estás segura?», preguntó finalmente, devolviéndole el teléfono. «Sí», respondió Cora dejándose caer pesadamente en el sofá. «La encontré en las redes sociales. Lillian Haywood, 28 años, secretaria jurídica en el bufete Ripley». Lawrence se sentó a su lado y le puso la mano en el hombro. «¿Qué vas a hacer?». Cora se había hecho esa pregunta todo el día, pero no había encontrado la respuesta. «No lo sé», admitió. «Creo que siempre sospeché que algo no iba bien. Había cambiado, se había vuelto frío, irritable. Pero la infidelidad...». Su voz tembló. «No creía que fuera capaz de algo así. A menudo las personas no son quienes creemos que son», dijo su padre en voz baja. En su voz, Cora no solo percibió compasión, sino algo más profundo. La experiencia de alguien que había sufrido su cuota de decepciones. Su madre le había contado que, antes de que ella naciera, su padre había sido muy amigo de un compañero de trabajo, a quien consideraba su mejor amigo, hasta que éste lo traicionó para conseguir un ascenso. Desde entonces, Lawrence se había vuelto más selectivo en sus relaciones. «Tengo que hablar con él», decidió Cora. «Hoy mismo, cuando vuelva». «¿Quieres que me quede?», ofreció Lawrence. Cora negó con la cabeza. «Tiene que ser una conversación entre él y yo». Miró el reloj. Dijo que solo estarían allí 2 horas, así que volverá sobre las 9 o las 10. ¿Y si no? Cora no quería pensar en esa posibilidad. «Entonces le llamaré». Lawrence aceptó a regañadientes marcharse, pero le hizo prometer que le llamaría inmediatamente después de hablar con Ripley, independientemente de la hora que fuera. Ya en la puerta se volvió. «Pase lo que pase, recuerda que no te mereces ese trato, y siempre tienes un hogar al que volver». Después de que se marchara, Cora se sentó en el salón, dándole vueltas a la conversación que iba a tener. ¿Qué le diría? ¿Cómo reaccionaría él? ¿Había alguna posibilidad de salvar su matrimonio, o ya todo había terminado? Para su sorpresa, Ripley regresó antes de lo que esperaba. El reloj marcaba solo las 8:30. Parecía contento y relajado, como si el buen rato que había pasado le hubiera quitado el cansancio de encima. «Hola», dijo dejando las llaves sobre la mesita junto a la puerta. «Has llegado pronto». «He decidido terminar el proyecto aquí», dijo Cora, esforzándose porque su voz sonara normal. «¿Qué tal la reunión?». «Bien», se encogió de hombros mientras se dirigía a la cocina.
¿Hay algo para picar? Cora lo siguió, sintiendo cómo se le encogía el estómago. Él estaba de pie frente al frigorífico abierto, examinando su contenido, y no parecía en absoluto alguien que acababa de engañar a su mujer. Ripley, tenemos que hablar. Algo en su tono la hizo girarse. Él cerró la nevera y se apoyó en la encimera, cruzando los brazos sobre el pecho. ¿Sobre qué? Sobre Lillian Haywood. Cora lo miró directamente a los ojos sin apartar la mirada. Y sobre la habitación 208 del Blue Lagoon. El rostro de Ripley se quedó paralizado por un instante y luego se contrajo de ira. ¿Me has estado espiando? Su voz era baja pero aterradora. No, tú mismo dejaste pistas. Cora sacó el teléfono y le mostró la captura de pantalla. No es muy inteligente para un abogado. Ripley dio un paso adelante y le arrebató el teléfono de las manos. ¿Has estado husmeando en mis cosas? ¿Revisando mi correo? Casi gritó. Lo revisé porque me diste motivos para sospechar. Cora también alzó la voz. Llamadas extrañas, constantes retrasos en el trabajo, frialdad. ¿Así que eso es lo que pasa? ¿No te siento suficiente atención? Ripley tiró el teléfono sobre la mesa. ¿Y qué hay de que tú siempre estás ocupada con tus malditos proyectos? ¿Que el último mes llegas a casa después de las 8 y te vas directamente a la cama? Eso no justifica la infidelidad. Cora sintió que las lágrimas le subían a los ojos, pero intentó desesperadamente contenerlas. Si teníamos problemas, debíamos hablar de ellos, no irte con otra mujer. Ripley se pasó la mano por el pelo y se dio la vuelta. No es tan sencillo. ¿Qué tiene de complicado? Cora no podía creer lo que oía. Te acuestas con otra mujer a mis espaldas. ¿Cómo puede ser eso no tan sencillo? Con Lillian me siento vivo, exclamó Ripley, volviéndose bruscamente hacia ella. Me mira como si fuera el centro del universo. Me escucha cuando hablo. No me considera un fracasado que se ha estancado en su carrera. Cora retrocedió como si la hubieran golpeado. ¿Cuándo te he llamado fracasado? No con palabras, Ripley sonrió con amargura. Pero lo veo en tus ojos cada vez que hablo de mi trabajo. Tus pequeños suspiros cuando me quejo de mis socios. Tu decepción cuando digo que otra vez no habrá ascenso. No es decepción contigo. Cora negó con la cabeza, sintiéndose completamente perdida. Es compasión. Sé lo mucho que deseas esa sociedad. No tienes que compadecerme. Ripley dio un puñetazo en la mesa. Necesito apoyo, no compasión. Se quedaron de pie a ambos lados de la cocina, mirándose como si fueran dos extraños. Cora no reconocía a ese hombre, su rostro deformado por la ira, sus ojos fríos, su postura tensa. ¿Dónde estaba el Ripley del que se había enamorado 9 años atrás? ¿Cuánto tiempo lleva así? Preguntó ella tras una larga pausa. Ripley apartó la mirada. 3 meses. 3 meses. Todo ese tiempo mientras ella se preocupaba por su distanciamiento, pensando que simplemente estaba cansado o decepcionado con el trabajo, él ya estaba con otra. ¿Ibas a decírmelo? Él resopló. ¿Para qué? ¿Para provocar esto? Hizo un gesto con la mano hacia la cocina, como señalando su pelea. Sabía que no lo entenderías. ¿Qué es lo que no voy a entender, Ripley? Cora sintió cómo la ira desplazaba al resentimiento. ¿Que juraste ser fiel en la salud y en la enfermedad, y luego te acostaste con la primera secretaria joven que te miró con ojos enamorados? No te atrevas a hablar así de Lillian. Ripley se acercó a ella y por un momento Cora temió que la golpeara. No es solo una secretaria. Es la única persona que cree en mí. Yo siempre he creído en ti. Cora no se echó atrás. ¿Quién te apoyó cuando fallaste en el caso Anderson? ¿Quién se quedó contigo por las noches mientras preparaba la apelación del caso Morrison? ¿Quién te decía cada maldito día que lo conseguirías, incluso cuando tú mismo no lo creías? Ripley se quedó en silencio, respirando con dificultad. Eso era antes, dijo finalmente. En los últimos 2 años, lo único que haces es trabajar. Llegas a casa agotada, sin una pizca de energía. ¿Cuándo fue la última vez que salimos a algún sitio? ¿Cuándo tuvimos sexo normal? ¿Entonces es por el sexo? Cora sintió cómo se le enrojecía el rostro. ¿Me engañas porque no soy lo suficientemente enérgica en la cama? No solo por eso, suspiró Ripley, con un aspecto de repente muy cansado. No se trata del sexo, sino de la atención, del cariño, de sentirte importante para alguien. Siempre has sido importante para mí,
dijo Cora en voz baja. Pero no puedo dedicarte toda mi vida renunciando a mi carrera y a mis intereses. No es una relación sana. Entonces, ¿reconoces que nuestra relación no es sana? Ripley pareció pillarla con la palabra. Entonces, ¿por qué te sorprende tanto que haya encontrado a alguien con quien estoy mejor? Cora sintió que algo se rompía dentro de ella. No solo la había engañado, sino que no se arrepentía. Ni siquiera intentó disculparse. Quiero que te vayas. Su voz era suave, pero firme. ¿Qué? Ripley parecía realmente sorprendido. Recoge tus cosas y vete. Hoy mismo. No puedes echarme de mi propia casa. Volvió a enfadarse. Yo pago la mitad de la hipoteca. Puedo alquilar un piso, dijo Cora, sintiendo una extraña tranquilidad. O puedes hacerlo tú, o vendemos la casa y nos repartimos el dinero. Me da igual. Pero no voy a vivir con alguien que me engaña y luego me culpa por sus actos. Ripley la miró como si la viera por primera vez. ¿Hablas en serio? ¿Vas a tirar por la borda 8 años de matrimonio por una aventura? No, Cora negó con la cabeza. Yo no he tirado por la borda esos años. Tú lo hiciste cuando decidiste que tus necesidades eran más importantes que nuestros votos. Ripley cogió las llaves del coche de la encimera. Muy bien, pasaré la noche en un hotel. Y mañana, cuando te calmes, hablaremos como adultos, no como una mujer histérica y su víctima. No te atrevas a llamarme histérica, dijo Cora apretando los puños. Y no creas que mañana cambiaré de opinión. Quiero el divorcio. Al oír la palabra divorcio, Ripley se detuvo en la puerta de la cocina. Te arrepentirás, dijo tras una pausa. Piensa en lo que vas a perder. La casa, la estabilidad, un futuro juntos. Ya he perdido al marido en el que podía confiar, respondió Cora. Lo demás no me importa. Ripley quiso replicar, pero cambió de opinión. Se dio la vuelta y se dirigió al dormitorio. Cora lo oyó sacar los cajones y recoger las cosas necesarias. 15 minutos después atravesó el salón con una bolsa de viaje. Te llamaré mañana, dijo, deteniéndose en la puerta. Cuando estés lista para hablar de todo sin emociones. Cora no respondió. Miró cómo se cerraba la puerta. Escuchó cómo arrancaba el motor de su coche, cómo chirriaban los neumáticos sobre la grava. Y solo cuando el ruido del motor se desvaneció por completo en la distancia, se permitió llorar. Pasaron 2 días en un extraño letargo. Cora silenció el teléfono, cansada de las interminables llamadas y mensajes de Ripley, que oscilaba entre amenazas y súplicas de perdón. Se tomó unos días libres en el trabajo alegando circunstancias familiares, y Vincent no hizo preguntas. Lawrence llamaba 2 veces al día para ver cómo estaba, pero sin insistir, sabiendo que su hija necesitaba espacio. Al tercer día, Cora decidió que era hora de actuar. Concertó una cita con un abogado especializado en asuntos familiares y comenzó a reunir los documentos para el divorcio. Sobre la mesa de la cocina se acumulaba una pila de papeles, extractos bancarios, documentos de la casa, seguros, declaraciones de impuestos. Al poner orden en su vida sobre el papel, intentaba poner orden en el caos de su alma. Por la noche, sonó el timbre de la puerta. Cora se sobresaltó. En los últimos días, cualquier ruido la ponía nerviosa. Se acercó a la puerta, pero no la abrió, sino que primero miró por la mirilla. Ripley estaba en el umbral. «¡Cora, abre!», golpeó con más fuerza. «Sé que estás en casa». Ella dudaba. La conversación era inevitable. ¿Pero estaba preparada para ella en ese momento? «Vete, Ripley», gritó a través de la puerta. «Ya te lo dije todo por teléfono. De ahora en adelante hablaremos a través de nuestros abogados. Necesito recoger algunas cosas». Su voz sonaba extraña. «Ábreme. No me iré hasta que hable contigo». Cora respiró hondo y abrió la puerta, pero dejó el pestillo echado, de modo que solo se abrió una estrecha rendija. Ripley tenía un aspecto horrible, sin afeitar, con los ojos hinchados. Olía a alcohol. «Estás borracho», constató ella. «¿Y qué?», sonrió él. «Tengo derecho a relajarme después de que mi mujer me haya echado de casa». «Yo no he echado a nadie», dijo Cora con calma, aunque por dentro estaba temblando. «Tú mismo has destruido nuestro matrimonio cuando decidiste engañarme». Ripley golpeó con el puño el marco de la puerta, haciéndola retroceder. «Déjame entrar. Esta casa es tan mía como tuya». Cora dudó. En ese estado él era impredecible.
Pero si no lo dejaba entrar, quién sabe lo que haría. ¿Rompería la ventana? ¿Montaría una escena delante de los vecinos? Está bien, dijo ella quitando la cadena, pero solo para hablar. Ripley irrumpió en la casa, empujándola con el hombro. Se dirigió directamente al salón y se dejó caer en el sofá, como si fuera una noche normal después del trabajo. Me quedaré aquí, declaró poniendo los pies sobre la mesita. Esta es mi casa y tengo los mismos derechos que tú. Cora cerró la puerta y lo siguió, manteniendo la distancia. Ripley, estás borracho y enfadado. Hablemos mañana, cuando estés sobrio. No, se incorporó bruscamente. Hablaremos ahora. Quiero saber por qué haces una montaña de un grano de arena. No es más que una aventura. Como si los demás maridos no fueran infieles. No se trata solo de la infidelidad. Cora cruzó los brazos sobre el pecho, como protegiéndose. Se trata de tus mentiras, de cómo me culpas por tus actos, de cómo manipulas a la gente. Ripley resopló. Ya ha empezado. Vuelves a dramatizar. ¿Sabes cuál es tu problema? Te lo tomas todo demasiado en serio. La vida es un juego, Cora. Para mí no, ella negó con la cabeza. Para mí el matrimonio era una promesa que iba a cumplir. Pero no puedo jugar sola. Él se levantó del sofá y se dirigió hacia ella. Cora retrocedió instintivamente, pero se topó con la pared. ¿Y si te digo que voy a jugar según tus reglas? Ripley se detuvo a un paso de ella. ¿Y si te prometo que nunca más miraré a otras mujeres? Su aliento olía a whisky y tenía los ojos nublados. Cora se dio la vuelta. Ya no te creo, Ripley. Demasiadas mentiras. ¡Mírame! La agarró por la barbilla, obligándola a girar la cabeza. Te quiero, joder. Sí, la he cagado. Sí, te he engañado. Pero no quiero perderte. Cora apartó su mano. Eso no es amor, Ripley. Es posesividad. No quieres perderme a mí, sino tu vida habitual, tu comodidad. Ella intentó esquivarlo, pero Ripley la agarró por el brazo por encima del codo, apretando con tanta fuerza que seguramente le dejaría moretones. ¿A dónde vas? No hemos terminado. Suéltame. Cora intentó liberarse, pero él la sujetaba con demasiada fuerza. Me estás haciendo daño. Y tú me haces daño con tu comportamiento. Su rostro se contrajo. ¿Crees que me gusta ser el tipo de hombre que engaña a su mujer? ¿Crees que yo quería esto? Tú misma me empujaste hacia otras mujeres con tu frialdad. Eso no es cierto. Cora finalmente se soltó y se alejó hacia la mesa, donde estaban los documentos que había reunido. Voy a pedir el divorcio, Ripley. Se acabó la conversación. Él vio la pila de papeles y comprendió que ella hablaba en serio. No habrá ningún divorcio. Se abalanzó sobre la mesa, agarró los documentos y empezó a romperlos en pedazos. No te permitiré que destruyas nuestra vida. ¡Para! Cora intentó salvar los papeles, pero Ripley la apartó como si fuera una mosca molesta y siguió destruyendo los documentos. Son solo copias. Los originales están en otro lugar. Me da igual. Tiró los restos de papel al suelo. No voy a firmar ningún papel. ¿Me oyes? No te vas a escapar de mí. Cora sintió que dentro de ella no crecía el miedo, sino la ira. Era la primera vez que veía a Ripley así, fuera de control, mostrando su verdadera naturaleza. ¿Cómo había podido equivocarse tanto con el hombre con el que había vivido durante 8 años? Vete de mi casa, dijo con voz tranquila pero firme. Ahora mismo. ¿O qué? Él se acercó a ella. ¿Vas a llamar a papá para que te ayude? ¿O a la policía? ¿Y qué les dirás? ¿Que tu marido quiere quedarse en su casa? Les diré que eres agresivo y que temo por mi seguridad. Cora no cedió. ¿Cómo crees que afectará eso a tu carrera? ¿Un abogado acusado de violencia doméstica? Te asegurarás los titulares en el periódico local. Era un golpe bajo, y ella lo sabía. Ripley valoraba su reputación más que nada en el mundo. Su rostro se sonrojó de ira. No te atreverás, siseó. Te destruiré si intentas manchar mi nombre. No voy a inventar nada, respondió Cora con calma. Solo diré la verdad. Ripley la agarró por las muñecas y la tiró con fuerza hacia él. Cora gritó de dolor y sorpresa. ¿La verdad? Casi escupió las palabras. La verdad es que eres una zorra fría y calculadora. La verdad es que me has estado atormentando durante años con tu superioridad. La verdad es que cualquier mujer en tu lugar estaría agradecida por tener un marido que mantiene a la familia y no bebe todos los días. Suéltame.
Cora se retorcía tratando de liberarse, pero Ripley solo apretó más fuerte. No te irás a ninguna parte. Su voz se volvió inesperadamente tranquila, lo que la asustó aún más. Quedaremos juntos, lo quieras o no. En ese momento llamaron a la puerta. Ripley se quedó quieto, todavía sujetando a Cora por las muñecas. ¿Quién es? Siseó. No lo sé, respondió ella con sinceridad, sintiendo cómo le latía el corazón con fuerza por el miedo y la esperanza. Volvieron a llamar al timbre y luego se oyó la voz de Lawrence. Cora, ¿estás en casa? Te he traído la medicina. Ripley maldijo entre dientes. Odiaba a su suegro y sabía que él le correspondía. Dile que todo va bien, ordenó Ripley, soltando una de las manos de Cora, pero sujetando firmemente la otra. Dile que estás ocupada y que hablaréis mañana. Cora sabía que era su oportunidad. Si su padre se marchaba, no sabía qué haría Ripley a continuación. «Papá, estoy en casa», gritó intentando que su voz sonara normal. «Espera un momento». Ripley la tiró del brazo, retorciéndole la muñeca con fuerza. «¿Qué haces?», siseó. «Te he dicho que te deshagas de él». «Me estás haciendo daño», dijo Cora entre dientes, sintiendo cómo le latía la muñeca de dolor. «Esto es solo el principio del dolor si no haces lo que te digo», amenazó Ripley, apretando más fuerte. Fuera, Lawrence volvió a llamar. «¿Cora? ¿Todo bien?» Tenía que decidir algo, y rápido. Ripley estaba borracho, agresivo e impredecible. Si no dejaba entrar a su padre, la situación solo podía empeorar. «Ahora voy a abrir», gritó Cora mientras intentaba liberar su mano del agarre de su marido. «¡Zorra!». Ripley la tiró bruscamente hacia él, y luego le torció el brazo con fuerza. Cora oyó un crujido repugnante y sintió un dolor agudo que le recorrió desde la muñeca hasta el hombro. Las rodillas le fallaron y cayó al suelo, apretando el brazo lesionado contra el pecho. «¡Dios mío, qué dolor!», jadeó aturdida. «¡Me has roto el brazo!». Ripley se quedó de pie junto a ella, respirando con dificultad, con una expresión de horror y rabia en el rostro. Parecía no creer lo que había hecho. «No quería», comenzó a decir, pero en ese momento la puerta de entrada se abrió de golpe. Lawrence, al oír el grito de su hija, no esperó más. Irrumpió en la casa y se detuvo en la puerta del salón, evaluando la situación. Cora en el suelo, acunando su mano, con lágrimas en el rostro, y Ripley inclinado sobre ella con el rostro desencajado. «¿Dónde está ese cabrón?», gritó Lawrence, y su voz normalmente tranquila retumbó por toda la casa. Ripley retrocedió un paso, sobresaltado por el miedo. Lawrence Pierce era un hombre alto y fornido, con porte militar, y a pesar de sus 68 años, parecía capaz de arrancar la cabeza a cualquiera que se interpusiera en su camino. «No es lo que piensas», murmuró Ripley, levantando las manos en un gesto defensivo. «Ha sido un accidente». «Papá», gimió Cora, intentando sentarse. «Me ha roto el brazo. Tengo que ir al hospital». Lawrence corrió hacia su hija y se arrodilló a su lado. Examinó con cuidado su brazo que ya había empezado a hincharse y a adquirir un color antinatural. «Definitivamente es una fractura». Su voz sonaba extrañamente tranquila, lo que no presagiaba nada bueno para Ripley. «Hay que inmovilizarlo y llevarlo urgentemente al hospital». Todos esperaban que Lawrence se abalanzara sobre su yerno con los puños. Cora vio cómo se tensaban los músculos de su cuello, cómo se le marcaban las mejillas, señales inequívocas de que su padre apenas podía contenerse. Pero, en lugar de eso, Lawrence sacó el teléfono y empezó a marcar un número. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Ripley, cambiando nerviosamente el peso de un pie a otro. «Voy a llamar a la policía y a una ambulancia», respondió Lawrence sin mirarlo. «Y luego documentaremos todas las lesiones con fotos y vídeos». Ripley palideció. «¿Para qué la policía? Esto es un asunto familiar. La violencia doméstica es un delito penal». Lawrence finalmente lo miró y su mirada era más aterradora que cualquier grito. «Y yo testificaré en el juicio». Ripley se precipitó hacia la puerta, pero Lawrence fue más rápido. Se levantó con un movimiento fluido y le bloqueó el paso hacia la salida. «Ni se te ocurra huir». Su voz era tranquila, pero tan amenazante que Ripley retrocedió involuntariamente. «No irás a ninguna parte hasta que respondas por lo que le has hecho a mi hija». «Vamos, Lawrence». Ripley intentó esbozar una sonrisa amistosa. «Hablemos como hombres. Pagaré el tratamiento,
Lo compensaré todo. No hace falta llamar a la policía. No lo entiendes, Lawrence negó con la cabeza. No es por el dinero. El caso es que le has levantado la mano a mi hija. ¿Crees que voy a dejar que te salgas con la tuya con unas simples disculpas? Cora nunca había visto a su padre así. Normalmente afable y tranquilo, ahora irradiaba una furia tan fría que incluso a ella le inquietaba. Hola, 911. Lawrence habló por teléfono sin apartar la vista de Ripley. Necesito a la policía y una ambulancia. Violencia doméstica, fractura de brazo en una mujer de 35 años. Dio la dirección y describió brevemente la situación. Ripley permaneció todo ese tiempo paralizado, pensando febrilmente qué hacer a continuación. Llegarán pronto, dijo Lawrence al terminar la llamada. Ahora vamos a recoger las pruebas. Sacó su teléfono del bolsillo y empezó a fotografiar el brazo lesionado de Cora, los documentos esparcidos por el suelo, la silla volcada, todas las huellas de la pelea. ¿Qué está haciendo?, protestó Ripley. No tiene derecho a grabarme sin mi permiso. Es un lugar público, respondió Lawrence con calma. Y estoy documentando un delito. Es totalmente legal. Ripley dio un paso hacia Lawrence, como si fuera a arrebatarle el teléfono, pero el anciano no se inmutó. En su lugar puso la mano sobre el hombro de su yerno y lo apretó ligeramente, de modo que éste hizo una mueca de dolor. Ni lo intentes, dijo Lawrence en voz baja. Llevo 30 años enseñando historia a niños y he aprendido a controlar mi temperamento. Pero si vuelves a hacer un solo movimiento hacia mí o hacia Cora, olvidaré mis principios de no violencia. ¿Me entiendes? Ripley asintió, dándose cuenta de repente de que detrás de la aparente calma de su suegro se escondía una fuerza con la que era mejor no meterse. Cora, cariño. Lawrence volvió junto a su hija y la ayudó a acomodarse en el sofá. La ambulancia llegará pronto. Déjame hacerte un vendaje provisional. Se quitó la camisa, quedándose en camiseta, y rasgó cuidadosamente la tela en tiras. ¿Recuerdas que te enseñé a prestar primeros auxilios en la excursión? Le preguntó con suavidad, mientras le inmovilizaba con cuidado el brazo. Cora asintió con la cabeza, agradecida a su padre por intentar distraerla del dolor y el miedo. Siempre decías que hay que estar preparado para todo. Intentó sonreír, pero solo le salió una mueca. Ripley los observaba de pie junto a la pared. Su mirada iba de Cora a Lawrence, de la puerta a las ventanas, como si todavía estuviera buscando una forma de escapar. Pero algo en el comportamiento de su suegro le decía que cualquier intento de huida acabaría muy mal. Pronto se oyeron sirenas. 2 coches de policía y una ambulancia se detuvieron frente a la casa. Ripley palideció aún más, al darse cuenta de que no podría escapar. Los agentes entraron primero. Un hombre y una mujer, ambos con las manos en la cintura, listos para sacar sus armas en cualquier momento. ¿Quién es la víctima?, preguntó el oficial mirando alrededor del salón. Mi hija. Lawrence señaló a Cora. Su marido, asintió con la cabeza hacia Ripley. Le rompió el brazo durante una pelea. Yo fui testigo de lo ocurrido y los llamé. Los paramédicos se apresuraron a acudir a Cora, mientras los agentes se separaban. La mujer se acercó a ella para tomarle declaración y el hombre se dirigió a Ripley. Señor, ¿puede contarnos lo que ha pasado?, preguntó el agente sacando su libreta. Ripley comenzó a explicar confusamente que había sido un accidente, que Cora se había caído sola, que él nunca había querido hacerle daño. Pero su voz temblorosa y el olor a alcohol no le daban credibilidad. Mientras tanto, Lawrence mostró a los agentes las fotos y los vídeos que había tomado, describiendo todo lo que había visto y oído desde su llegada. ¿Tienen grabaciones de la puerta de entrada?, preguntó, sorprendiendo a todos con su conocimiento. Recomendaría comprobar si los vecinos tienen cámaras. Mi yerno llegó borracho y se comportó de forma agresiva. El agente miró con respeto al anciano. Parece que conoce el procedimiento, señor. 2 años en la guerra, respondió Lawrence lacónicamente. Y 30 años enseñando en la escuela. He visto de todo. Los paramédicos trasladaron con cuidado a Cora a la camilla, después de inmovilizarle el brazo de forma más profesional que Lawrence. Uno de ellos se acercó a los agentes. Definitivamente, fractura del radio, posiblemente dislocación de la muñeca. Necesita hospitalización urgente y una radiografía. El oficial asintió y se volvió hacia Ripley. Señor, queda detenido como sospechoso de violencia doméstica. Tiene derecho a permanecer en silencio. Todo lo que diga podrá ser utilizado en su contra en un juicio.
Tiene derecho a un abogado. Mientras el oficial le leía sus derechos, el segundo policía le esposaba. Cora observaba la escena desde la camilla, sintiendo una extraña indiferencia, como si todo lo que estaba sucediendo fuera una película y no su vida real. Lawrence se acercó a su hija y le tomó la mano sana. «Iré contigo», dijo con firmeza. «No te preocupes por nada. Ahora todo irá bien». Cora asintió con la cabeza, demasiado agotada por el dolor y la conmoción emocional como para hablar. Pero en el fondo sabía que su padre tenía razón. Pasara lo que pasara, lo peor ya había pasado. La habitación del hospital estaba sumida en la tenue luz de la lámpara de mesa. Hacía tiempo que había anochecido fuera, pero Cora no podía dormir. La mano enyesada descansaba sobre la manta, una cuna blanca para los huesos rotos. «Doble fractura del radio y dislocación de la muñeca», dijo el médico mientras le mostraba las radiografías. 6 u 8 semanas con yeso, luego rehabilitación. Lawrence dormitaba en la silla junto a la cama. Se negó rotundamente a irse a casa, a pesar de las garantías de las enfermeras de que su hija se recuperaría. «No la voy a dejar sola», repetía, y en su voz había tanta determinación que dejaron de discutir. Cora observaba a su padre, el pelo canoso, las profundas arrugas alrededor de los ojos, las manos trabajadas, cruzadas sobre el vientre. Siempre había sido su protector, su apoyo. Solo ahora se daba cuenta de lo mucho que se había alejado de él durante los años de matrimonio con Ripley. Como si sintiera su mirada, Lawrence abrió los ojos. «¿No puedes dormir?», preguntó en voz baja, enderezándose en la silla. «No puedo dejar de pensar», admitió Cora, «y me duele la mano». Lawrence se levantó y sirvió agua de la jarra que había en la mesita de noche. «¿Quieres que llame a la enfermera? ¿Quizás necesitas un analgésico?» «No, no hace falta. Acabo de tomarme una pastilla», dijo mientras bebía un sorbo del vaso que le sostenía su padre. «Papá, gracias». «¿Por qué?» Él volvió a la silla y la acercó a la cama. «Por haber venido a tiempo». Cora intentó sonreír, pero le temblaban los labios. «Por no haber perdido la cabeza. Por quedarte conmigo». Lawrence le tomó la mano sana entre las suyas. «Soy tu padre», dijo simplemente. «Protegerte es mi trabajo. Incluso cuando tenga 35 años, incluso cuando tenga 70, sonrió débilmente. «Un padre nunca deja de ser padre». Se quedaron en silencio. Fuera de la habitación, las enfermeras pasaban de vez en cuando. El ascensor hacía ruido en la distancia y los sonidos habituales del hospital creaban una extraña sensación de seguridad, como si el mundo exterior, con todos sus problemas, se hubiera quedado fuera de las paredes de ese edificio. «¿Sabes?», rompió el silencio Lawrence. «Siempre sentí que había algo raro en Ripley, desde que se conocieron». Cora miró a su padre con sorpresa. «¿En serio? Nunca me lo habías dicho». «Claro que no», se encogió de hombros. «Estabas enamorada». ¿Qué iba a decir? «Hija, ¿no me gusta el brillo en los ojos de tu novio?» Te habrías reído. «¿El brillo en los ojos?» Cora frunció el ceño. «Sí». Lawrence se frotó la barbilla, buscando las palabras adecuadas. «Sabes, hay personas que ven a los demás como objetos, como instrumentos para alcanzar sus objetivos. Tienen una mirada especial, evaluadora, calculadora. Noté esa mirada en Ripley cuando vinisteis a pasar el Día de Acción de Gracias con nosotros, por primera vez. Miraba a tu madre, a mí, incluso a ti, como si estuviera calculando qué utilidad podíamos tener para él». Cora recordó aquella cena. Ripley estaba encantador. Ayudó a poner la mesa, contó historias divertidas de su práctica jurídica y escuchó atentamente las historias de su padre sobre la escuela. Ella y su madre estaban encantadas con su nuevo novio. ¿Cómo pudo su padre ver lo que ellas no vieron? ¿Por qué no dijiste nada después, cuando anunciamos nuestro compromiso? ¿O antes de la boda? Lawrence suspiró. Tu madre pensaba que yo exageraba. Decía que siempre había sido demasiado suspicaz con los chicos que traías a casa. Y tenía razón, realmente me quejaba de todos. Pero con Ripley era diferente. No era solo desconfianza paterna, era un presentimiento. Se calló y miró al vacío. Además, continuó en voz más baja, tú estabas tan feliz. ¿Quién era yo para arruinar tu felicidad por unas vagas sospechas? Esperaba estar equivocado.
Cora miró a su padre con una nueva comprensión. Durante todos esos años había albergado esas dudas, pero había guardado silencio por amor a ella. Y luego murió mamá, dijo ella con suavidad. Y tú no quisiste entristecerme aún más. Lawrence asintió con la cabeza. Después del funeral, cuando te quedaste conmigo durante una semana, noté cómo habías cambiado con él. Te volviste más callada, más cautelosa con tus palabras. Parecía que siempre estuvieras disculpándote por algo. Conocía esos signos. ¿Qué signos? Cora se tensó. Lawrence guardó silencio durante un largo rato, como si estuviera decidiendo si debía continuar. Finalmente respiró hondo. Cuando era joven, antes de alistarme en el ejército, tenía un amigo llamado Daniel Hayes. Crecimos juntos y fuimos juntos a la universidad. Él salía con una chica llamada Faye. Parecían la pareja perfecta. Luego se casó con ella y todo cambió. Lawrence se frotó los ojos como si intentara borrar los recuerdos dolorosos. Los visitaba a menudo. Daniel y yo jugábamos al béisbol juntos los fines de semana. Poco a poco empecé a notar cosas raras. Faye, que siempre había sido tan alegre y vivaz, se volvió callada y tensa. A menudo llevaba jerseys de cuello alto o mangas largas, incluso cuando hacía calor. Se estremecía cuando Daniel levantaba la voz. Una vez fui a visitarlo sin avisar y presencié una escena. Él le gritaba, agarrándola del pelo, y ella lloraba, cubriéndose la cara. Cora escuchaba conteniendo la respiración. Su padre nunca le contó esta historia. ¿Qué hiciste?, preguntó ella en voz baja. Nada, respondió Lawrence con amargura. Fingí no haber visto nada. Daniel era mi amigo, ¿entiendes? No podía creer que fuera capaz de hacer algo así. Pensé que tal vez fuera un caso aislado. Quizá solo había perdido los nervios. Quizá esa era su relación. Sacudió la cabeza, claramente despreciándose a sí mismo por esos pensamientos. Seguí yendo a su casa, seguí jugando al béisbol con él, seguí fingiendo que todo iba bien. Y entonces, 6 meses después, me enteré de que Faye estaba en el hospital con múltiples fracturas. Daniel les dijo a todos que se había caído por las escaleras. ¿Y tú le creíste? Cora no podía imaginar que su padre, siempre tan recto, pudiera hacer la vista gorda ante algo así. No, Lawrence le apretó la mano. En ese momento, por fin vi la luz. Fui al hospital y hablé con ella. Al principio lo negó todo. Dijo que realmente se había caído. Pero luego me senté a su lado y le cogí la mano, como ahora te cojo la tuya a ti. Y ella se echó a llorar y me contó la verdad. Se quedó en silencio, sumido en sus recuerdos. ¿Qué pasó después?, preguntó Cora con cautela. La convencí para que acudiera a la policía, respondió Lawrence. Le ofrecí quedarse en mi casa hasta que todo se solucionara. Daniel se enteró y vino a mi casa. Estaba furioso, gritaba que había traicionado nuestra amistad, que me estaba entrometiendo en lo que no me importaba. Y luego me golpeó. Lawrence sonrió con tristeza. ¿Sabes cómo es en las películas? Los amigos se pelean y luego se reconcilian. En la vida real es diferente. Cuando la persona a la que considerabas tu hermano intenta romperte la cabeza con una lámpara de mesa, eso lo cambia todo. Llamé a la policía. Arrestaron a Daniel en mi casa. ¿Y qué pasó con Faye? Cora estaba conmocionada por la historia. Se divorció de él, se mudó a otra ciudad y comenzó una nueva vida. Lawrence sonrió un poco más cálidamente. Nos escribimos durante los primeros años, pero luego perdimos el contacto. Pero he oído que se volvió a casar y tuvo 2 hijos. Espero que fuera feliz. ¿Y Daniel? Le dieron una condena condicional. El rostro de su padre se ensombreció. Eran los años 70, entonces se veía de otra manera la violencia doméstica, pero su reputación quedó destrozada. Perdió su trabajo, sus amigos. Lo último que supe de él es que se había convertido en un alcohólico en algún lugar de Oklahoma. Volvieron a quedarse en silencio. La historia de su padre ayudó a Corey a comprender mejor sus acciones actuales. ¿Por qué no se abalanzó sobre Ripley con los puños, sino que en cambio reunió metódicamente las pruebas? Después de ese incidente, me prometí a mí mismo, continuó Lawrence, que nunca más ignoraría los signos de violencia. Nunca fingiría que no es asunto mío. Y nunca me permitiría perder los estribos y responder a la violencia con violencia, porque eso no resuelve nada. ¿Por eso llamaste a la policía en lugar de darle una paliza a Ripley?, preguntó Cora directamente.
Lawrence asintió. Créeme, la tentación fue grande. Cuando te vi en el suelo, con esa mano, apretó los puños, pero sabía que si le golpeaba, saldría impune. Lo convertiría en una pelea mutua. Así tenemos pruebas, testimonios, fotografías. No podrá negarlo. La mañana trajo invitados inesperados. Cora acababa de terminar de desayunar cuando entró en la habitación un agente de policía, el mismo que había arrestado a Ripley el día anterior. Buenos días, señora Wood. La saludó con un gesto de la cabeza y luego saludó a Lawrence. Señor Pierce, soy el agente Jenkins. Vengo a informarles de que su marido ha sido puesto en libertad bajo fianza hoy, a las 4 de la madrugada. Cora sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Tan rápido?, se sorprendió Lawrence. ¿Cómo es posible? Tiene un buen abogado, dijo el agente encogiéndose de hombros. Uno de los socios de su bufete, Howard Baxter, pagó personalmente la fianza. Presentaron el caso como un malentendido, un incidente aislado, y prometieron cooperar plenamente con la investigación. ¿Un malentendido?, se indignó Lawrence. Le ha roto el brazo. Entiendo su indignación, señor, asintió el oficial. Pero así es la ley. Mientras no haya sentencia judicial, el acusado tiene derecho a la libertad bajo fianza, si no representa una amenaza evidente para la sociedad. ¿Y no representa una amenaza para mi hija? Lawrence se levantó, con la voz temblorosa de ira. Por eso estoy aquí, dijo el agente sacando unos documentos de una carpeta. Esta es una solicitud de orden de protección. Si la firma ahora, se la entregaré al juez hoy mismo. La orden temporal puede emitirse en un plazo de 24 horas. Cora tomó los documentos con su mano sana y comenzó a leer. Era un formulario estándar que prohibía a Ripley acercarse a ella a menos de 100 metros, contactar con ella de cualquier forma, aparecer en su trabajo o en su casa. ¿Y qué pasa con nuestra casa común?, preguntó, levantando la vista hacia la gente. La orden temporal suele incluir la prohibición de visitar la vivienda común, respondió Jenkins. Pero de forma permanente, eso lo decidirá el tribunal, teniendo en cuenta los derechos de propiedad. Cora asintió y firmó los documentos, sintiendo una extraña indiferencia. Hace solo una semana era una mujer casada con una vida estable, y ahora firmaba una orden que prohibía a su marido acercarse a ella. Hay algo más, dijo el agente, titubeando. El señor Vaught ya ha hablado con varios testigos, incluida la enfermera que la atendió ayer en urgencias. ¿Para qué?, preguntó Cora, alarmada. Según ella, él le ofreció dinero para que cambiara su testimonio, respondió el agente. Dijo que él quería que ella confirmara la versión del accidente. Lawrence soltó un taco, algo muy poco habitual en el normalmente reservado exprofesor. ¿Aceptó?, preguntó Cora, sintiendo cómo crecía la inquietud en su interior. No, el agente negó con la cabeza. Nos lo comunicó inmediatamente, pero eso significa que su marido está intentando influir activamente en el curso de la investigación. Es posible que se dirija también a otros testigos o al personal del hospital. Eso es soborno de testigos, protestó Lawrence. ¿No es eso un delito independiente? Así es, asintió el agente. Lo hemos añadido a los cargos. Pero no es fácil demostrar estas cosas si no hay grabaciones de las conversaciones o pruebas escritas. Se volvió hacia Cora. Señora Wood, le recomiendo que sea extremadamente cautelosa. Su marido es abogado, conoce las lagunas legales y tiene contactos en el sistema. No hable con él sin testigos. Anote todos sus intentos de ponerse en contacto con usted. Guarde los mensajes y los correos de voz. Cora asintió con la cabeza, sintiendo un nudo en la garganta. Nunca pensó que se vería envuelta en una situación así, como si fuera un personaje de una serie policíaca. Gracias, agente, dijo Lawrence, estrechándole la mano al policía. Tendremos mucho cuidado. 3 semanas después, Cora estaba sentada en la acogedora sala de estar de la casa de su padre, hojeando distraídamente una revista. El yeso en la mano seguía siendo incómodo, pero se podía acostumbrar a él. Mucho más difícil era aceptar la idea de que su vida se había dividido en un antes y una después. La vista preliminar del caso Ripley había tenido lugar una semana antes. Su exmarido, impecablemente vestido y con aire arrepentido, negaba rotundamente las acusaciones de lesiones intencionadas. Fue un accidente, repetía, fingiendo un sincero pesar. La presencia de Howard Baxter, socio principal del bufete, y de otros 2 abogados de renombre,
Ponía de manifiesto la seriedad de las intenciones de la defensa. Su abogado, Aidan Frost, parecía casi un niño al lado de esta artillería jurídica. Pero el antiguo alumno de Lawrence no tenía en vano la reputación de bulldog en la sala del tribunal. Presentó metódicamente las pruebas, informes médicos, fotografías, testimonios de testigos, incluido el propio Lawrence. Pero Cora sentía que eso podría no ser suficiente. Ripley conocía demasiado bien el sistema y tenía demasiados contactos en la comunidad jurídica local. Vio cómo el juez Morrow, conocido por sus opiniones conservadoras sobre los valores familiares, asentía con benevolencia mientras escuchaba la versión de Ripley de que se trataba del único tropiezo en 8 años de matrimonio impecable. La puerta se cerró de golpe, interrumpiendo sus sombríos pensamientos. Lawrence entró en la casa con varias carpetas en las manos. En las últimas semanas había envejecido notablemente. Las arrugas se habían acentuado y su cabello parecía aún más blanco. Pero sus ojos seguían brillando con el mismo fuego de siempre. ¿Cómo ha ido la reunión?, preguntó Cora dejando a un lado la revista. Productiva, respondió brevemente su padre colgando la chaqueta. Muy productiva. Se dirigió a la cocina, se sirvió un vaso de agua y volvió al salón, donde se acomodó en su sillón favorito frente a su hija. ¿Recuerdas que dije que buscaría un patrón?, comenzó Lawrence abriendo una de las carpetas. Las personas como Ripley rara vez se detienen en una sola víctima. Por lo general, hay una historia, un patrón de comportamiento. ¿Y has encontrado algo? Cora se inclinó hacia adelante, sintiendo que su corazón comenzaba a latir más rápido. Su padre asintió con la cabeza y sacó varias hojas con anotaciones. En las últimas 3 semanas he hablado con 27 personas, exnovias de Ripley anteriores a su encuentro, compañeros de trabajo, gente con la que estudió en la Facultad de Derecho, incluso vecinos de sus padres. Cora parpadeó, sorprendida. ¿Cómo los has encontrado a todos? He enseñado historia durante 30 años. Lawrence esbozó una leve sonrisa. La búsqueda y verificación de fuentes es mi especialidad. Además, las redes sociales facilitan mucho la tarea, y mi experiencia militar me ha enseñado estrategia y paciencia. Pasó la página de sus notas. Todo empezó cuando encontré a Lillian Haywood. Al principio no quería hablar, temía por su carrera, pero cuando le conté lo de tu brazo roto, algo cambió. Me dio un nombre, Pamela Court, su antigua compañera de piso, que también había salido con Ripley hacía aproximadamente un año. ¿Y qué dijo esa Pamela? Cora escuchaba con atención. Pamela vive ahora en Austin y trabaja en una empresa de marketing. Me contó que Ripley al principio era encantador, atento, la colmaba de regalos, pero luego empezó a controlarla. Le revisaba el teléfono, le exigía que le informara con quién se relacionaba, criticaba su ropa y su aspecto. Cuando ella intentó romper la relación, él utilizó la fuerza por primera vez. Le torció el brazo hasta dejarle moratones y la amenazó con que si se marchaba, se arrepentiría. Cora se estremeció al conocer estos detalles. ¿No acudió a la policía? No, Lawrence negó con la cabeza. Se asustó. Ripley la convenció de que nadie creería que él tenía suficiente influencia como para arruinar su carrera. Ella simplemente huyó. Se trasladó a otra oficina, se mudó a otra ciudad. Él pasó otra página. Pamela me dio el nombre de Haley Gardner, con quien Ripley salió en la Facultad de Derecho. La historia es similar. Encanto, luego control, luego violencia. Haley me dio otros 2 nombres, y así sucesivamente. Lawrence sacó un esquema que había dibujado a mano. Nombres, fechas, conexiones entre personas. He seguido la historia de Ripley desde la universidad hasta el presente. He encontrado a 5 mujeres con las que tuvo relaciones serias antes de ti. He hablado con 3 de ellas en persona y con otra por teléfono. La quinta se negó a hablar, pero su antigua compañera de trabajo confirmó que había visto moretones. Dios mío, exhaló Cora. Y nadie nunca acudió a la policía. Lawrence sonrió con amargura. No, por la misma razón. Miedo, vergüenza y sus convincentes amenazas. Ripley era un maestro de la manipulación. Sabía exactamente qué botones pulsar. Además, su carrera como abogado hacía que sus amenazas fueran especialmente creíbles. ¿Quién te creerá a ti y no a mí, un abogado respetado?
Cora bajó la cabeza. Ella misma había oído esas palabras de Ripley. ¿Qué nos aporta eso?, preguntó tras una pausa. Son solo palabras contra palabras. Es poco probable que estas mujeres acepten testificar en el juicio. Eso es precisamente lo que quería contarte. Lawrence se enderezó en su silla. He organizado una reunión. Las 3 exnovias de Ripley, Lillian y tú, si estás de acuerdo, claro. Junto con Aiden queremos proponerles que testifiquen. No por separado, sino todas juntas. ¿Crees que aceptarán? Ya han aceptado. Lawrence esbozó una leve sonrisa. Por separado tenían miedo, pero juntas. Ya sabes, hay una expresión que dice, la unión hace la fuerza. Cuando Pamela se enteró de que no era la única, que Hailey también había pasado por lo mismo, algo cambió en su mirada. Apareció la determinación. Cora entendía ese sentimiento. Saber que no estás sola, que hay otras mujeres que han pasado por lo mismo, te da una extraña sensación de unidad, una amarga hermandad de víctimas que, sin embargo, te da fuerza. ¿Cuándo es la reunión? Mañana, a las 5, en la oficina de Aiden, respondió Lawrence. Puedo llevarte si decides ir. Cora no dudó. Por supuesto que iré. Es importante. Mi padre asintió, claramente orgulloso de su determinación. Hay algo más. Sacó su smartphone del bolsillo. ¿Te acuerdas de Miles Campbell? Fue mi alumno hace unos 15 años y ahora trabaja en el Harlingen Gazette. Creo que sí, respondió Cora con incertidumbre. ¿El chico pelirrojo que siempre discutía contigo sobre las causas de la Segunda Guerra Mundial? El mismo, sonrió Lawrence. Ahora tiene una columna de investigación periodística. Se especializa en corrupción y abusos locales. Le mostró la página en la pantalla de su smartphone. Un artículo titulado El lado oscuro de la justicia. ¿Corrupción en los bufetes de abogados de Harlingen? Es un borrador, explicó Lawrence. Miles ha investigado el bufete Baxter, Freeman y socios. Resulta que no todo es legal con sus clientes. Hay serias sospechas de blanqueo de dinero para algunos empresarios locales relacionados con el tráfico de drogas. ¿Y Ripley está involucrado en esto? Directamente no, Lawrence negó con la cabeza. Pero trabajó con documentos que pasaron por la empresa. Miles cree que Ripley podría haber sabido de las operaciones ilegales, aunque no participara activamente en ellas. ¿Y cómo nos ayuda eso? Cora frunció el ceño sin ver la conexión. Presión, respondió Lawrence simplemente. Baxter no querrá que se preste demasiada atención a la empresa, especialmente si existe el riesgo de que se revelen otras infracciones. Si Miles insinúa que está preparando una investigación a gran escala, eso podría obligarlos a llegar a un acuerdo en tu caso. Cora negó con la cabeza, sintiéndose insegura. Eso suena a chantaje. Es una estrategia, replicó su padre con suavidad. Estamos utilizando métodos legales para ejercer presión. Miles tiene previsto publicar su investigación de todos modos. Solo estamos acelerando un poco los acontecimientos. Dejó el teléfono y tomó a su hija de la mano. Cora, Ripley y sus defensores utilizarán todo lo que tienen. Dinero, contactos, influencia. Debemos luchar con los medios que tenemos. Ella asintió, comprendiendo la lógica de su padre. No era solo una lucha por la justicia, era una lucha por su futuro, por su seguridad, y quizás por la seguridad de otras mujeres que podrían sufrir a manos de Ripley. Tienes razón, dijo ella finalmente. ¿Qué tengo que hacer? Para empezar, venir a la reunión de mañana y contar tu historia, respondió Lawrence. Tu experiencia puede ayudar a otras mujeres a encontrar la fuerza para testificar. Hablaron durante otra hora, discutiendo los detalles de la estrategia. Lawrence explicó que Aiden prepararía la base legal para una demanda colectiva si se lograban reunir suficientes testimonios. No solo querían castigar a Ripley por un incidente, sino que aspiraban a crear un panorama completo de su comportamiento violento. A la noche siguiente, Cora entró nerviosa en la oficina de Aiden Frost. La pequeña sala del centro de negocios de Harlingen no causaba tanta impresión como el vestíbulo de Baxter, Freeman and Partners, pero se respiraba un ambiente de profesionalidad y tranquila confianza. Varias mujeres ya se habían reunido en la sala de conferencias. Lawrence las presentó una por una. Pamela Court, de 32 años, especialista en marketing. Hailey Garner, de 36 años, abogada de Houston. Vanessa Warren, de 31 años, farmacéutica. Y, por supuesto, Lillian Haywood, a quien Cora ya conocía. El ambiente era tenso.
Las mujeres se miraban con recelo, como si no pudieran creer que todas hubieran amado al mismo hombre. Aiden, un abogado joven pero seguro de sí mismo, comenzó la reunión con un breve resumen del caso de Cora y una explicación de por qué las había reunido a todas. Cada una de ustedes por separado puede dudar de si su historia será lo suficientemente convincente, dijo, mirando a las presentes. Pero juntas sus testimonios crearán un patrón de comportamiento que será mucho más difícil de refutar para la defensa. ¿Y qué nos espera?, preguntó Haley, retorciéndose nerviosamente la manga de la blusa. Ripley seguramente amenazará, tal vez incluso presente demandas por difamación. Por eso mismo, respondió Aiden, es importante que todas las mujeres presenten un caso sólido y coherente. Preguntó Haley, jugueteando nerviosamente con la manga de su blusa. Ripley seguramente nos amenazará, tal vez incluso presente demandas por difamación. Por eso actuamos juntos, respondió Aiden. Podemos preparar una demanda colectiva por violencia doméstica y acoso. Eso les dará una protección adicional. Además, miró a Lawrence, tenemos otra baza bajo la manga. Lawrence asintió y comenzó a hablar de la investigación de Miles Campbell. Las mujeres escuchaban con creciente interés. ¿Entonces la empresa de Ripley está involucrada en el blanqueo de dinero?, repitió Vanessa, cuyos ojos oscuros brillaron. Eso explicaría de dónde saca tanto dinero en efectivo. Cuando estábamos juntos, siempre pagaba solo con billetes. Y a mí también, añadió Pamela. Decía que no quería que su mujer viera los gastos de la tarjeta de crédito. A la nuestra también, añadió Cora en voz baja, recordando las retiradas de efectivo regulares que había descubierto al revisar las cuentas. Entonces me ha estado engañando mucho más tiempo de lo que pensaba. Las mujeres intercambiaron miradas amargas, en las que se leía comprensión y solidaridad. Comenzaron a compartir sus historias, al principio con reticencia, pero luego cada vez con más franqueza. El patrón era aterradoramente similar. Encanto y generosidad al principio de la relación, aumento gradual del control, críticas, aislamiento de amigos y familiares y, finalmente, violencia física. Siempre apuntaba a lugares que se podían ocultar bajo la ropa, dijo Vanessa, subiéndose la manga para mostrar una vieja cicatriz en el hombro. Y luego decía que era culpa mía, que yo lo había provocado. Y juraba que nunca volvería a pasar, añadió Haley. Y luego se repetía, siempre se repetía. Cora escuchaba y sentía cómo crecía la ira en su interior. No solo hacia Ripley, sino también hacia el sistema que permitía que personas como él eludieran su responsabilidad. Hacia la cultura del silencio que obligaba a las mujeres a ocultar sus traumas. Hacia su propia ceguera, que le había impedido ver las señales del problema durante muchos años. Al final de la reunión, algo había cambiado en el ambiente de la sala. El miedo y la incertidumbre habían dado paso a una determinación colectiva. Las 5 mujeres acordaron testificar oficialmente contra Ripley. No será fácil, advirtió Aiden. Sus abogados intentarán desacreditar a cada una de ustedes. Buscarán trapos sucios, exagerarán cualquier error del pasado. Tienen que estar preparadas para eso. Estoy preparada, dijo Haley con firmeza. He tenido miedo durante demasiado tiempo. Yo también, asintió Pamela. Si no lo detenemos ahora, habrá nuevas víctimas. Lillian, que hasta ese momento había permanecido en silencio, finalmente levantó la vista. Perderé mi trabajo, dijo en voz baja, pero quizás sea mejor así. No quiero seguir trabajando para gente que defiende a personas como él. Después de la reunión, Cora y Lawrence regresaron a casa en silencio. La lluvia golpeaba el techo del coche, creando un agradable ruido de fondo. «Has hecho algo increíble, papá», dijo finalmente Cora. «Los has encontrado a todos y los has convencido para que testifiquen. No sé cómo agradecértelo». «No me des las gracias», respondió simplemente Lawrence. «Es lo que cualquier persona decente debería hacer». Le echó una rápida mirada. «Sabes, en su momento no pude ayudar a Faye de inmediato. Pasé por alto las primeras señales. No quise intervenir. Sigo viviendo con esa culpa. Quizás, si hubiera actuado antes, ella no habría tenido que pasar por todo lo que pasó». «No puedes culparte por eso», replicó Cora con suavidad. «Hiciste todo lo que pudiste cuando te diste cuenta de lo que estaba pasando». «Quizás», asintió Lawrence. «Pero ahora quiero estar seguro de haber hecho absolutamente todo lo que estaba en mi mano. No solo por ti,
sino por todas esas mujeres, y por las que puedan sufrir en el futuro. Cuando llegaron a la casa, el teléfono de Lawrence vibró. Leyó rápidamente el mensaje y sonrió. Miles acaba de enviar el borrador del artículo al editor, informó. La primera parte saldrá en la edición del viernes. La tituló Una casa construida sobre arena. El imperio de la mentira en Baxter, Freeman y socios. ¿Crees que funcionará?, preguntó Cora al salir del coche bajo la lluvia. Es difícil saberlo con certeza, respondió Lawrence, abriendo el paraguas sobre ambos. Pero gente como Baxter y Ripley necesitan dos cosas: dinero y reputación. Si al menos una de las dos se ve amenazada, pueden aceptar un trato. Entraron en la casa y Lawrence se dirigió inmediatamente al ordenador para revisar el correo electrónico. Aiden prometió enviar el borrador de la demanda colectiva, explicó. Quiero echarle un vistazo antes de acostarme. Cora asintió y se dirigió a la cocina para poner la tetera. A pesar de todas las dificultades de las últimas semanas, sentía esperanza por primera vez en mucho tiempo. No solo esperanza en un resultado justo para su propio caso, sino en algo más, en la posibilidad de cambiar el sistema, al menos un poco. Mientras miraba la lluvia por la ventana, pensaba en las mujeres que había conocido ese día, en sus historias tan parecidas a la suya, en su valentía. Cada una por separado podía sentirse débil y vulnerable, pero juntas creaban una fuerza que incluso personas como Ripley tendrían que tener en cuenta. El teléfono de Lawrence sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Oyó a su padre contestar. Su voz se fue animando poco a poco. ¿En serio?, se oyó desde la sala. ¿Ya? ¿Pero cómo? Un minuto después apareció en la cocina, con el rostro radiante de contenida alegría. Era Aiden, informó. Parece que Miles no ha esperado al viernes. Ha llamado a Baxter esta tarde y le ha dicho que está preparando una serie de artículos sobre las irregularidades financieras de la empresa, y que el primero se publicará mañana. ¿Y? Cora se quedó paralizada con la tetera en la mano. Baxter se ha asustado. Lawrence se permitió sonreír. Pidió una reunión con Miles, Aiden y el fiscal del distrito. Les ofreció un trato. No impugnarían los cargos contra Ripley a cambio de que se retrasara la publicación mientras se llevaba a cabo una investigación interna en la empresa. ¿Van a tirar a Ripley bajo el autobús? Cora no daba crédito a lo que oía. Eso parece, asintió Lawrence. Aiden dice que solo son negociaciones preliminares, pero Baxter estaba muy preocupado. Al parecer realmente hay algo que ocultar. Se acercó a su hija y la abrazó por los hombros. Aún no es una victoria, le advirtió, pero significa que vamos por buen camino. Cora asintió con la cabeza y se permitió abrazar a su padre por un momento. Sabía que aún le esperaban muchas dificultades. Juicios, testimonios, la necesidad de revivir una y otra vez los traumáticos acontecimientos. Pero ahora, en ese momento, sentía que podría afrontar cualquier cosa que sucediera, porque ya no estaba sola. Tenía a su padre, dispuesto a luchar por ella hasta el final. Había otras mujeres que habían pasado por lo mismo y habían encontrado el valor para enfrentarse a su agresor. Había personas como Aiden y Miles que creían en la justicia y estaban dispuestas a utilizar sus habilidades profesionales para ayudarla a conseguirla. Y eso le daba fuerzas para mirar al futuro con un optimismo cauteloso. La sala del tribunal estaba abarrotada. Periodistas, abogados, estudiantes de derecho. Todos querían ver el juicio, que ya se había bautizado como el caso del año en la pequeña Haringen. Cora estaba sentada en la primera fila, apretando la mano de su padre con su mano sana. Le habían quitado la escayola 3 días antes, pero la mano aún estaba débil y necesitaba rehabilitación. Ripley estaba sentado en la mesa de la defensa, casi irreconocible. Siempre impecablemente vestido y seguro de sí mismo, ahora parecía demacrado, con ojeras oscuras bajo los ojos. Junto a él solo había un abogado, un joven de la defensa pública. Ni Baxter ni los demás socios del bufete que lo habían acompañado en las audiencias preliminares estaban presentes. ¿Dónde está su equipo de abogados?, le susurró Cora a su padre. No quieren verse involucrados en este caso, respondió Lawrence en voz baja. Después de los artículos de Miles, la reputación del bufete pende de un hilo. Baxter ahora solo piensa en salvar su propio pellejo. La jueza Hollister, una mujer severa de mediana edad, conocida por su imparcialidad, entró en la sala y todos se pusieron de pie. Tras la parte formal de la sesión,
tomó la palabra el fiscal del distrito, Derek Thornton. En los últimos meses, Cora había llegado a conocerlo bien. Era un fiscal decidido y metódico, con una mente aguda y una voluntad de acero. «Su señoría, señoras y señores del jurado», comenzó Thornton, «hoy nos enfrentamos no solo a un acto aislado de violencia, sino a un abuso sistemático de la confianza, a una traición no solo a los lazos familiares, sino también a la ética profesional». Recorrió la sala con la mirada. «Demostraremos que el acusado, Ripley Wood, no solo causó intencionadamente lesiones graves a su esposa, sino que también tenía antecedentes de comportamiento violento hacia otras mujeres. Es más, demostraremos cómo utilizó sus conocimientos jurídicos y sus contactos para intimidar a las víctimas y obstaculizar la justicia». Thornton resumió los cargos: violencia doméstica con lesiones graves, intento de soborno de testigos, obstrucción de la justicia, infracciones profesionales relacionadas con un conflicto de intereses. El abogado defensor de Ripley parecía desconcertado. Era evidente que le habían asignado el caso en el último momento y no había tenido tiempo de prepararse adecuadamente. Su discurso inicial fue incoherente. Se equivocó varias veces y se repitió. El argumento principal se reducía a que se había producido un desafortunado incidente en el contexto de una crisis emocional, que Ripley se arrepentía profundamente y estaba dispuesto a asumir la responsabilidad, pero consideraba que los cargos eran excesivamente severos. La primera testigo de la acusación fue la propia Cora. Al subir al estrado, intentó no mirar a Ripley, pero aún así sintió su mirada, pesada y acusadora. Thornton la guió metódicamente a través de los acontecimientos del día en que se produjo el cambio. Cora habló con calma, tratando de ceñirse a los hechos. Solo cuando se refirió al dolor y al miedo que había sentido, su voz se quebró. «Señora Wood», le preguntó el fiscal, «¿había habido situaciones anteriores en las que hubiera temido a su marido?» Cora se quedó pensativa. «No en el sentido físico», respondió tras una pausa, «pero emocionalmente sí. Sabía cómo hacerme sentir pequeña, insignificante. Cuando se enfadaba, se convertía en otra persona, fría, calculadora, cruel con sus palabras. ¿Y con qué frecuencia se enfadaba? En el último año, casi todas las semanas, a veces por el trabajo, a veces por mí. Siempre encontraba un motivo. El interrogatorio de la defensa fue torpe. El abogado intentó presentar a Cora como emocionalmente inestable, insinuando su sensibilidad exacerbada, pero ella se mantuvo tranquila y serena, lo que solo reforzó su posición ante el jurado. El siguiente testigo fue Lawrence. Describió cómo encontró a su hija en el suelo, con el brazo claramente lesionado. Su testimonio fue especialmente convincente gracias a su reputación como respetado educador y veterano. Cuando contó lo que había hecho, llamar a la policía y a la ambulancia, documentar las lesiones con fotos y vídeos, la defensa ni siquiera se molestó en interrogarlo, sabiendo que eso solo reforzaría la posición de la acusación. El segundo día del juicio llegó el turno de otras víctimas de Ripley. Una tras otra, las mujeres subieron al estrado y contaron sus historias. Haley Gardner habló de cómo Ripley le torció el brazo cuando ella quiso irse de la fiesta sin él. Pamela Court contó cómo él la había tirado sobre la cama con tanta fuerza que se golpeó la cabeza contra la pared y sufrió una conmoción cerebral. Vanessa Warren mostró la cicatriz de una quemadura en el hombro. Ripley le había echado, accidentalmente, agua hirviendo durante una discusión. Lillian Haywood, la última en intervenir, parecía la más asustada. Contó cómo Ripley la manipulaba haciéndole creer que su matrimonio ya había terminado. Cómo la convencía de que Cora era una esposa fría e insensible que no lo entendía ni lo apreciaba. Y cómo una vez, cuando ella expresó sus dudas sobre la veracidad de sus palabras, él la agarró por el cuello y la amenazó con destruir su carrera si se atrevía a hacer preguntas. Él dijo: «Nadie creerá a una secretaria frente a un abogado. Nunca volverás a encontrar trabajo en un bufete de abogados», concluyó Lillian en voz baja, bajando la mirada. En el contrainterrogatorio, la defensa intentó desesperadamente presentar a todas las mujeres como exnovias resentidas que actuaban por venganza. Pero cada una de ellas tenía pruebas: historiales médicos, fotografías de las lesiones, mensajes con amenazas. Sus historias se unían en un cuadro aterrador.
Al tercer día del juicio, la acusación presentó a un testigo inesperado, Howard Baxter. Al verlo, Ripley palideció literalmente. El socio principal del bufete, conocido por su impecable reputación, hasta los recientes artículos de Miles, parecía incómodo en el estrado. Señor Baxter, comenzó Thornton, ¿sabía usted de los problemas del señor Wood para controlar su ira? Baxter carraspeó. Hubo ciertos incidentes, admitió a regañadientes. Varios clientes se quejaron de su tono excesivamente agresivo. Una empleada del departamento de documentación se trasladó a otro departamento tras tener un conflicto con él. ¿Y cómo reaccionó la empresa ante estos incidentes? Tuvimos una charla. Le ofrecimos cursos de control de la ira. Baxter parecía cada vez más incómodo. El señor Wood era un empleado valioso. Tenía buenos resultados en los casos. ¿Tan valioso que estaban dispuestos a hacer la vista gorda ante su comportamiento? Preguntó Thornton directamente. Protesto, exclamó el abogado Ripley. Es una pregunta capciosa. Retiro la pregunta, aceptó fácilmente el fiscal. Señor Baxter, ¿sabía usted del intento del señor Wood de sobornar a los testigos en este caso? Baxter se tensó visiblemente. No, no lo sabía. Si lo hubiera sabido, me habría distanciado inmediatamente del caso. ¿Cómo se ha distanciado ahora?, precisó Thornton. Sí, Baxter se enderezó. La firma Baxter, Freeman and Partners no apoya ni justifica el comportamiento del señor Wood. Hemos roto toda relación con él y estamos cooperando con la investigación en todos los aspectos. Fue una maniobra táctica, y todos los presentes en la sala lo entendieron. Baxter intentó salvar la reputación de la firma, distanciándose de Ripley. Pero el efecto fue evidente. Uno de los abogados más influyentes de Harlingen testificó de hecho contra su antiguo colega. El colofón final de la acusación fue el testimonio del oficial Jenkins, que presentó pruebas de un intento de soborno a los testigos, grabaciones de conversaciones telefónicas, el testimonio de una enfermera e incluso un cheque por una suma considerable que Ripley extendió por servicios de consultoría a una persona que no tenía ninguna relación con la medicina o la jurisprudencia. Cuando llegó el turno de la defensa, quedó claro que solo les quedaba una estrategia: intentar obtener clemencia reconociendo su culpabilidad. Ripley subió al estrado pálido y demacrado. Reconozco que cometí un terrible error, comenzó con voz temblorosa. Me derrumbé bajo la presión del trabajo y los problemas personales. Me arrepiento sinceramente y estoy dispuesto a asumir la responsabilidad. Pero le pido al tribunal que tenga en cuenta mi impecable reputación hasta ahora, mi contribución a la práctica jurídica de Harlingen. Su discurso sonaba falso, como un texto memorizado. Cora miraba al hombre con el que había vivido 8 años y no lo reconocía. ¿Dónde estaba aquel Ripley seguro y carismático del que se había enamorado? ¿Aquel que sabía encantar y convencer? Ante ella se sentaba un hombre asustado y lamentable, incapaz siquiera de pedir perdón con sinceridad. El interrogatorio de Thornton fue implacable. Obligó a Ripley a admitir que había mentido sobre el primer incidente, que la violencia era un patrón de su comportamiento. Le obligó a admitir que había intentado sobornar a los testigos. Y por último, consiguió que admitiera que Ripley había utilizado su posición de abogado para intimidar a las mujeres y eludir las consecuencias. Al final del tercer día, se habían presentado todas las pruebas. La jueza anunció un receso hasta la mañana siguiente, cuando el fiscal y la defensa debían pronunciar sus alegatos finales. ¿Qué posibilidades crees que tenemos?, le preguntó Cora a su padre cuando salían del juzgado. Las máximas, respondió Lawrence con seguridad. El jurado está de nuestro lado. Se nota en sus caras. Y Thornton lo está haciendo muy bien. Al día siguiente, tras los alegatos finales, el jurado tardó menos de 2 horas en llegar a un veredicto. Cuando regresaron a la sala, la portavoz, una mujer canosa de mirada bondadosa, anunció la decisión unánime. Culpable de todos los cargos. Cora sintió que el peso que había llevado consigo durante los últimos meses por fin comenzaba a desaparecer. Miró a Ripley, que se había desplomado literalmente en una silla al oír la sentencia. No sentía ninguna alegría, solo alivio y un extraño vacío. La jueza Hollister dictó sentencia. 3 años de prisión, 5 años de libertad condicional tras su liberación, prohibición de contactar con todas las víctimas
Y, lo que quizá fue lo que más afectó a Ripley, la recomendación del Colegio de Abogados de que se le retirara la licencia para ejercer la abogacía. Cuando los alguaciles se llevaron a Ripley, este se volvió y miró a Cora. En su mirada no había arrepentimiento ni aceptación, solo la furia sorda e impotente de un hombre acostumbrado a controlar la situación y que de repente había perdido ese poder. Todo ha terminado, dijo Lawrence, abrazando a su hija por los hombros mientras salían de la sala del tribunal. Ahora podemos empezar de nuevo. En la entrada del tribunal les esperaban los periodistas. Miles Campbell, un joven periodista cuyos artículos habían desempeñado un papel tan importante en el proceso, se mantuvo un poco apartado, respetando su espacio. Cora hizo una breve declaración en la que agradeció a todos los que la habían apoyado a ella y a otras mujeres en esta lucha. Hoy ha triunfado la justicia, dijo. Y espero que nuestro caso anime a otras personas que sufren violencia doméstica a pedir ayuda y a creer que sus voces serán escuchadas. 3 meses después, Cora estaba de pie en medio de una pequeña oficina en el centro de negocios de Harlingen, colocando carpetas con proyectos en las nuevas estanterías. Pierce Architectural Solutions, decía el letrero en la puerta. Tener su propia oficina había sido su sueño durante muchos años, pero solo ahora, después de todas las pruebas, había encontrado el valor para dar ese paso. Vincent Steele, su antiguo jefe, no solo apoyó su decisión, sino que también le recomendó varios clientes. Siempre has tenido demasiado talento para trabajar para otra persona, le dijo en la cena de despedida que le organizó el equipo de Steele Partners. El divorcio con Ripley se llevó a cabo rápidamente y sin complicaciones. Vendieron la casa y dividieron el dinero según el acuerdo matrimonial. Cora invirtió parte de su parte en la nueva oficina y guardó otra parte para el futuro. Alquiló un apartamento pequeño pero acogedor cerca del centro de la ciudad, con una amplia terraza donde podía tomar su café matutino mientras contemplaba el amanecer. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. En el umbral estaba Lillian Haywood, pálida y nerviosa. ¿Puedo pasar?, preguntó con inseguridad. Vi en las noticias que vas a abrir tu propia oficina. Quería felicitarte. Cora dudó. No habían hablado desde el juicio. El recuerdo de Lillian le traía inevitablemente asociaciones dolorosas con la traición. Pasa, dijo finalmente, apartándose de la puerta. Estoy terminando de colocar las cosas. Lillian entró con cautela, mirando a su alrededor. Había cambiado notablemente. Había desaparecido su antiguo brillo. Parecía más mayor y más seria. Bonita oficina, dijo claramente nerviosa. Muy profesional. Gracias, dijo Cora señalando una silla. Siéntate. ¿Quieres un café? No, yo... Lillian jugueteaba con la correa de su bolso. He venido a pedirte perdón. Sé que es tarde y que eso no cambia nada, pero tenía que decírtelo en persona. Respiró hondo. No tengo excusa. Sabía que Ripley estaba casado. Lo sabía y aún así, hablaba con tanta convicción de tus problemas, de cómo no lo entendías, de cómo ya se habían separado, y yo quería creerle. Cora escuchó en silencio, sin interrumpir. Después del juicio pensé mucho, continuó Lillian, en lo fácil que me había dejado engañar, en cómo estaba dispuesta a cerrar los ojos ante lo que era evidente. No te pido perdón, solo quería que supieras que lo siento de verdad y que soy consciente de mi responsabilidad. Cora miró fijamente a la mujer que tenía delante. Una parte de ella quería decirle que todo estaba bien, que lo entendía y lo perdonaba. Pero eso habría sido mentir. Aprecio que hayas venido a decírmelo en persona, dijo finalmente. Y te agradezco tu testimonio en el juicio. Fue importante, pero no puedo decir que te perdono. Quizás algún día, pero ahora no. Lillian asintió con la cabeza, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Lo entiendo. Solo quería que supieras que te deseo sinceramente lo mejor. Te mereces ser feliz después de todo lo que has pasado. Se levantó, dispuesta a marcharse. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Cora, sintiendo una extraña mezcla de compasión y alienación. Me voy de Harlingen, respondió Lillian. Voy a empezar de cero en Portland. Voy a estudiar para ser trabajadora social. Quiero ayudar a mujeres que han pasado por lo mismo que nosotras. Fue inesperado, pero Cora se sorprendió a sí misma pensando que le gustaba la idea. Buena suerte,
Le dijo con sinceridad mientras acompañaba a Lillian a la puerta. Espero que encuentres lo que buscas. Después de que Lillian se marchara, Cora se quedó mucho tiempo de pie junto a la ventana, mirando la calle. La conversación le dejó un extraño regusto, no de perdón, sino de una especie de reconciliación con el pasado. Quizás algún día la herida se curaría lo suficiente como para poder recordar ese periodo sin dolor. Pero ahora no. Ahora lo importante era seguir adelante. Por la noche fue a cenar con su padre. Desde que terminó el juicio, Lawrence parecía haber rejuvenecido. Sus ojos brillaban con más intensidad y sus movimientos eran más enérgicos. Ya no era solo un jubilado que pasaba los días pescando y leyendo. Ya he reunido a 15 personas para la primera reunión. Contaba con entusiasmo mientras preparaba la cena. Nos dejan la sala del centro comunitario gratis. Y Miles prometió escribir un artículo para el periódico para llamar la atención sobre el problema. Después de la historia de Ripley, Lawrence fundó un grupo de apoyo para víctimas de violencia doméstica. Al principio era una iniciativa modesta, pero poco a poco se le unieron psicólogos profesionales, trabajadores sociales y abogados dispuestos a ofrecer asesoramiento gratuito. Hoy ha llamado Pamela, continuó. Dice que en Austin quieren organizar una filial de nuestro grupo. ¿Te imaginas? Podemos crear una red en todo el estado. Cora sonrió al ver lo animado que estaba su padre. A los 68 años había encontrado una nueva vocación y eso le hacía realmente feliz. Estoy orgullosa de ti, papá, dijo ella, ayudándole a colocar los platos. Lo que haces realmente cambia la vida de las personas para mejor. Lo hacemos, la corrigió Lawrence. Tu testimonio, tu historia, inspira a otros a no callarse. Has demostrado que la justicia es posible, incluso cuando el adversario parece invencible. Cenaron mientras discutían sus planes para el futuro. Cora habló de los nuevos proyectos de su oficina, de los clientes potenciales, de la idea de crear una serie de viviendas ecológicas asequibles para familias jóvenes. Lawrence compartió sus planes de ampliar el grupo de apoyo, sus ideas para crear un refugio para mujeres víctimas de violencia. Después de cenar, salieron a la terraza y se sentaron en sillones de mimbre, contemplando el cielo estrellado sobre Haringen. ¿Sabes?, dijo Lawrence pensativo. A veces, de los momentos más oscuros de la vida, surge algo luminoso. No de inmediato, no es fácil, pero surge. Cora asintió comprendiendo lo que quería decir. Si no hubiera sido por la tragedia de su matrimonio, quizá nunca habría encontrado el valor para montar su propio negocio. Lawrence no habría creado el grupo de apoyo que ya había ayudado a decenas de personas. Quizá ni siquiera Lillian habría pensado en cambiar su vida y ayudar a los demás. Eso no justifica lo que pasó, continuó el padre, como si leyera sus pensamientos. Nada justifica la violencia y la traición, pero da esperanza de que incluso desde la oscuridad más profunda se puede salir a la luz. Se sentaron en silencio, disfrutando de una tranquila velada y de la compañía del otro. Les esperaba mucho trabajo, muchos retos, muchos nuevos comienzos. Pero ahora, en ese momento, ambos sentían paz. El futuro ya no asustaba a Cora. Sabía que era capaz de superar cualquier dificultad. Sabía que nunca más se permitiría desaparecer en una relación, perder su identidad. Sabía que siempre estaría al lado de su padre, no solo como hija, sino también como compañera en una importante causa. Su teléfono vibró, indicando que tenía un nuevo correo electrónico. Un cliente potencial interesado en la reconstrucción de un edificio histórico en el centro de la ciudad. Un proyecto interesante y complejo, justo lo que más le gustaba. ¿Buenas noticias?, preguntó Lawrence al ver su sonrisa. Un nuevo proyecto, respondió Cora. Y sabes, creo que va a ser algo especial.